Bienvenidos a Enturno, tu campus natural. Bueno, pues vamos a comenzar. Recordaros que estamos hablando de gestión de reclamaciones, de quejas, de sugerencias, que al final de lo que estamos hablando es fundamentalmente de gestión de clientes difíciles. Y decíamos de clientes difíciles en el buen sentido de la palabra, puesto que cuando hablamos de clientes difíciles, a lo que nos referimos es precisamente a aquellos que de alguna manera nos pueden hacer crecer. Ya vimos los tipos que había, estuvimos viendo por qué había cada vez, para ser exactos, estuvimos viendo por qué, o sea, qué es un cliente difícil. Recordad que sobre todo nos tenemos que quedar con que es un reto para nosotros y una oportunidad, sobre todo el tema de la oportunidad es importante. Estuvimos viendo por qué hoy hay más clientes difíciles y sobre todo hablamos del cambio en el perfil, somos cada vez más independientes a la hora de buscar, de organizar, de preparar todo lo que tiene que ver con viajes, todo lo que tiene que ver con planificar nuestra escapada y nuestras incursiones dentro del sector turístico. Hablamos de la infidelidad y dijimos que no solo el tema del precio era lo que nos llevaba a ser terriblemente infieles, sino sobre todo a irse con el mejor postor, en el sentido de tener la sensación de que me daba más. Y aquí incidíamos mucho en tener en cuenta que el dar más siempre hace referencia al tema experiencial, es decir, a lo que yo quiero vivir. Y hablábamos de nunca olvidar y nunca tener en cuenta que nosotros en turismo lo que hacemos es vender experiencias, para ser exacto. Y luego hablamos del nivel de exigencia, es decir, que cada vez el nivel de exigencia era mayor y lo que hoy nos parece extraordinario en breve deja de serlo para pasar a ser normal. Por eso la importancia de la constante innovación. Luego estuvimos hablando y estuvimos diciendo que el cliente actual pues tiene más información, sobre todo por todo lo que supone Internet, tiene más experiencia porque por estilo de vida, por todo, ha viajado más y sobre todo tiene más oportunidades porque vivimos en la sociedad en la que vivimos en un tipo de sociedad en la que el ocio cada vez es más importante. Hablábamos de cómo identificar a un cliente infiel y hablábamos de los tipos que había. Recordábamos el cliente agresivo, el cliente exigente y el cliente pasivo. Y decíamos que el pasivo, pese a ser el más cómodo durante la realización del servicio o la venta del producto, en el fondo era el más complicado y el más complejo porque es el que actúa a posteriori cuando ya no estamos para poder defendernos. Luego estuvimos viendo cómo nos podían afectar a nosotros los clientes difíciles y sobre todo hablando de la necesidad de que no nos afectara y de aprender a controlar nuestras emociones a la hora de enfrentarnos a este tipo de clientes. Y el último punto del que hablamos ayer era cómo adelantarse a los clientes difíciles. En el cómo adelantarse a los clientes difíciles dijimos que había 5 cuestiones fundamentales, que era conocer el mercado objetivo, generar valor, mantener y superar el estándar que se espera, facilitar el acceso y todo el tema de tener cuidado con los precios. Bien, entramos más en profundidad y nos dio tiempo a analizar un poquito más en profundidad el primer aspecto, el de conocer el mercado objetivo. Y con respecto a conocer el mercado objetivo, pues estuvimos hablando de la importancia de tener un sistema de medición, el que sea un sistema que me permita recabar información acerca de mi consumidor, porque la mejor manera de adelantarse es saber exactamente qué es lo que quieren, cómo lo quieren, dónde lo quieren, a qué precio lo quieren y cómo actúan nuestros clientes potenciales. Y para eso dijimos que el contar con este sistema de recogida de información
era para nosotros la mejor opción. Y bueno, vimos que también existían otras posibilidades, como los estudios de realizar estudios de demanda. Estuvimos hablando de las entrevistas de grupo, de las entrevistas, estuvimos hablando de los grupos de enfoque, focus group. Y luego vimos que también había una cosa muy, muy importante, que es sencilla y llanamente, bueno, pues estar muy pendiente, mirar a nuestro alrededor, como decíamos, y ver si somos capaces de establecer algún sistema que nos permita, de la forma más estructurada posible, que nos permita recabar cuanta más información mejor, porque al final esta es la información que nos va a permitir anticiparnos y que nos va a permitir tomar decisiones estratégicas. Y lo último que hablábamos ayer era de la necesidad de generar valor. Generar valor, que al final de lo que se trata es de que seamos capaces de sorprender a nuestros clientes, de que seamos capaces de ofrecer más de lo que esperan y sobre todo que esta generación de valor nos lleva a diferenciarnos de la competencia de tal forma que podamos conseguir, pese a saber que ahora mismo estamos en un momento en el que el cliente es infiel por naturaleza, pero que nos sirva para, en la medida de lo posible, fidelizar a nuestros clientes y sobre todo conseguir que estos se conviertan en prescriptores nuestros, es decir, que nos vendan, que nos recomienden, que sean elementos positivos y activos en la venta de nuestro producto. Hablábamos de que para generar valor pues había 3 cuestiones fundamentales, que la primera era identificar los atributos y sobre todo los recursos con los que efectivamente contamos, que todos contamos con recursos de tipo pasivo y recursos de tipo activo. Los recursos de tipo activo dijimos que eran aquellos que de los que se podía sacar provecho y con los que se podía generar valor ya sin necesidad de hacer nada, mientras que los recursos pasivos dijimos que eran recursos que estaban allí, que potencialmente podían convertirse en un elemento de generación de valor, pero que teníamos que trabajarlos, teníamos que hacer algo. Y poníamos como ejemplo pues, aquellos sitios en los que se dicen, vale, hay rutas, y porque está ahí el campo, entonces el campo es muy bonito y hay muchas rutas, y decíamos, sí, vale, pero esas rutas tienen que tener una señalización, tienen que tener, bueno, pues si hay un guía fantástico, tienen que tener algún tipo de folleto o algo que explique. Cuanta más información, mejor, porque significa que la estamos poniendo más en valor. Y luego también hablábamos de que muchas veces, o sea, que el dinero evidentemente es importante, no voy a ser yo quien venga a decir que no, que el dinero no es importante, pero que muchas veces precisamente de lo que más nos ayuda a esta generación de valor es ser creativos, es ser imaginativos, es ser capaces de encontrar, mira, se me acaba de venir a la cabeza una fiesta. Me imagino que conoceréis, por supuesto, Piña, y conoceréis la Cueva de las Ventanas, y conoceréis la fiesta, que bueno, pues este año imagino que, porque además suele ser en verano, suele ser a 1 de agosto, si no mal recuerdo. Bueno, una fiesta más que este año me imagino que se suspenderá, pero cómo Piña ha sido capaz de generar en torno a la Cueva de las Ventanas, que era un recurso que durante mucho tiempo fue un recurso pasivo, es un recurso que se convirtió en un recurso activo y además un recurso potencialmente muy importante para generar valor para generar valor en el municipio de, no ya solo en Piña, sino un elemento más importante dentro de la provincia y sobre todo de la zona del norte, la zona de Guadix fundamentalmente, y al final de lo que se trata es de haber organizado una fiesta en torno a la idea de las cuevas y es la fiesta troglodita, donde todo el mundo se disfraza, donde todo el pueblo se vuelca en esta idea, y al final esto ha conseguido poner a Piña en el plano andaluz, por lo menos, de fiestas, además de fiestas originales. Por eso digo que muchas veces la imaginación y la creatividad es lo que más nos va a ayudar a diferenciarnos y es lo que más nos va a ayudar
en esa generación de valor. Y luego hablábamos también de la importancia de las alianzas con otros prestadores de servicios. El concepto de que juntos somos más, de que juntos podemos llegar más lejos, no es una mera frase de estas bonitas que se pone en una taza o se pone en una libreta, ¿no? Sino que es una realidad. Entonces, sobre todo cuando somos empresas pequeñas, el tema de las alianzas con otros prestadores de servicios, pues es fundamental. En turismo rural es algo que desde el principio, por lo que desde el principio hemos trabajado y siempre se ha dicho, es decir, que la oferta no sea solo alojamiento, que tú tengas, aunque tú tengas alojamiento, que busques el alojamiento que lo tienes tú, que busques una oferta gastronómica a través del mesón, restaurante, etcétera, que pueda haber en el municipio, que busques actividades complementarias, como puede ser pues porque haya alguien que organice rutas o que tenga caballo, o que tenga burro o que tenga lo que sea, es decir, todo este tipo de cosas nos puede ayudar muchísimo. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí fue un repaso. Disculpad, no quería ser pesada, pero sí recordar brevemente qué es lo que vimos ayer, en 10 minutos, hacer un repaso de las 2 horas de ayer. Y ahora ya pasamos al siguiente punto, este ya sí es totalmente nuevo, ayer no lo vimos, acerca de, o insertado dentro de todo lo que estamos hablando ahora mismo, de cómo evitar esos clientes difíciles, sobre todo en ese concepto en el que estamos diciendo que es en el que hay que trabajar, que es en el de adelantarnos, es decir, en el de ir por delante, en el de ser capaces de ofrecer antes y saber antes qué es lo que nos van a pedir, qué es lo que nos pueden demandar, por dónde pueden ir sus quejas, etcétera, etcétera. En este punto, junto al conocimiento del mercado y junto al tema de generar valor, se hace absolutamente fundamental el tema de mantener y superar el estándar. La información que dispone el cliente en la actualidad lo hace conocedor en general de la calidad de los servicios que demanda. Ya decíamos ayer que el concepto de calidad es un concepto que muchas veces está ligeramente confundido en nuestras mentes de consumidores, porque cuando hablamos de calidad y de estándar de calidad, no podemos asociar nunca calidad a lujo, jamás. La calidad siempre está en relación a lo que se paga, es decir, siempre existe una relación entre el nivel de los servicios que nos ofrecen, servicios, productos, etcétera, y lo que nosotros estamos pagando por ello, es decir, una pensión pura y dura de una de categoría básica puede tener una mayor calidad que el Hotel Hilton. Y me diréis, hombre, María José, eso es imposible. Sí es posible. ¿Por qué? Porque no podemos comparar cosas que son incomparables, no podemos comparar churras con merinas. Es decir, nosotros cuando hablamos de estándar de calidad nos referimos a poner en relación directa lo que yo estoy ofreciendo, lo que yo soy con lo que yo cobro. Entonces, si yo estoy en un nivel de, como estábamos diciendo, por ejemplo, de casa rural básica, de hotel de ciudad de 3 estrellas, de restaurante de 2 tenedores, yo tengo que ofrecer la calidad que se corresponde con ese tipo de establecimiento. Y al final, en la mayoría de los casos, nos guste o no nos guste, el precio es el elemento objetivo muchas veces que tiene el consumidor para realmente medir esa calidad, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de que el cliente dispone de la información acerca de los estándares de calidad de los servicios que demanda, nos referimos a eso, que hace su composición de lugar. Esto es lo que me están ofreciendo y esto es lo que me están cobrando. En función de lo que me ofrece y en función de lo que me cobran, pues hay una relación positiva, con lo cual entonces entenderé que es un servicio o un producto de calidad, o hay una relación negativa,
Y entonces entenderé que no es un servicio de calidad y que me están timando y que me están tomando el pelo, y entonces recurriré, pues eso, pues a las quejas, las reclamaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que...? Por eso es tan importante que tengamos información de nuestro mercado. Por eso es tan importante que sepamos qué es lo que verdaderamente y qué es lo que realmente espera nuestro consumidor, porque solo de esta manera podremos darle aquello que va buscando, por decirlo de alguna manera. Bien, bueno, pues eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que no existe, o sea, que en general la calidad es algo que solo nos permite comparar iguales, no nos permite comparar no iguales. Cuando hablamos de iguales nos referimos a productos que realmente estén al mismo nivel, y estar al mismo nivel significa en cuanto a lo que se ofrece y en cuanto a lo que se cobra, ¿de acuerdo? Que es muy importante para esto saber cuáles son las expectativas que tienen nuestros clientes, es decir, vienen esperando qué, porque de esta manera seremos conscientes de si podemos mantener, si estamos manteniendo o no estamos manteniendo, si realmente estamos a la altura de sus expectativas o somos capaces de superar sus expectativas, porque realmente lo que va a incrementar el nivel de satisfacción de nuestros clientes, lo que va a hacer que lo que va a hacer que tengamos cada vez clientes más fieles, clientes satisfechos, va a ser que realmente seamos capaces de superar las expectativas con las que llegan, ¿vale? Superar las expectativas con las que llegan, al final significa superar el nivel de calidad que espera nuestro cliente. Esto supone una anticipación muy importante para conseguir su satisfacción, y además un elemento fundamental para diferenciarnos de la competencia. Con lo cual, tema en el que hay que trabajar, y yo creo que eso todos los que estamos aquí lo tenemos clarísimo, es no ya solo mantener, que eso ya, como el que va al ejército, que se le presupone el valor, eso ya se presupone que todos trabajamos en mantener lo que tenemos, sino sobre todo en intentar superar ese estándar en el que estamos, es decir, que la experiencia que nosotros estamos poniendo a disposición de nuestros consumidores sea una experiencia que intentemos enriquecer cada vez un poquito más. Además, llegado el momento, esto será precisamente lo que nos permitirá tener otro precio en el mercado, aunque después vamos a hablar del precio ahora después vamos a hablar del tema de los precios, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, cuarto punto importante, el tema de facilitar el acceso. ¿Qué significa facilitar el acceso? Pues evidentemente que sea fácil que me compren, evidentemente que sea fácil que vengan a mí. Para eso está claro que una de las cuestiones fundamentales es el uso adecuado de las nuevas tecnologías. Me imagino que todos tenéis claro que precisamente el sector que más, probablemente incluso antes que la moda y la tecnología, tiró de Internet y sobre todo hizo que los consumidores perdiéramos el miedo a hacer compras a través de Internet, fue precisamente el sector turístico. Cuando tú podías acceder directamente a comprar un billete de avión y tenía un 40%, un 50%, un 60% menos de precio que a través de una agencia, cuando tú podías accedías directamente a hacer una reserva vacacional, ya fuese en un hotel, ya sea en una casa, ya sea en un complejo, ya sea donde sea, y tenía opción a unas ofertas que no tenía si no se hacía ese acceso a través de Internet, aparte de la libertad que te daba, de elegir, de ver, de comprar, de comparar, etcétera. Todo esto ha llevado a que
precisamente la evolución de las nuevas tecnologías haya tenido mucho que ver con el sector turístico. Por eso es fundamental y es algo que creo que hoy ya todos tenéis y lo tenemos más que claro, y es que tenemos que tener una correcta presencia en la red. Y hablar de correcta presencia en la red significa tener en cuenta muchas cosas. Ya no vale solo como antes tener una página web donde había un teléfono para que me pudieran llamar. Eso ya es muy poco. O sea, hoy necesitamos que se pueda vender a través de nuestra página. Es decir, necesitamos que las reservas se puedan hacer a través de nuestra página, aunque por supuesto siga existiendo el contacto telefónico o el contacto vía mail, que eso es algo que no se puede perder. Pero es que además, y esto lo relacionamos mucho con el tema de política de marca, no nos sirve solo con tener una página. Nosotros tenemos que estar primero, en la medida de lo posible, tener presencia en aquellos buscadores, porque al final nos facilita el que nos encuentren, en aquellos buscadores propios o portales propios del sector turístico. Los que son, o sea, no voy a descubrir nada cuando hablamos de TripAdvisor, cuando hablamos de Trivago, cuando hablamos de Airbnb, cuando hablamos de todos los que hay. Es decir, eso evidentemente tiene un coste, pero me va a ayudar a que mi nivel de distribución sea mayor. Pero es que además es muy importante y cada vez es más importante que tengamos una correcta presencia en redes sociales. Las redes sociales cada vez tienen más importancia para la búsqueda de cosas, es decir, todos vamos con esto en nuestra mano y esto es nuestro elemento fundamental para buscar localización, para buscar un hotel, para buscar un restaurante, para ver qué actividades, para ver tal, para ver cuál. Entonces, no podemos despreciar el importante papel que tienen las redes sociales. ¿En qué redes sociales hay que estar? Pues hay que estar en las redes sociales, fundamentalmente en las que estén mis clientes. ¿Y cuáles son las redes sociales en las que están mis clientes? Pues depende del tipo de clientela al que básicamente me dirijo. Luego, si queréis, si alguien tiene especial interés, pues tengo por aquí unos datos, si queréis luego los podemos ver, ¿no? Hay que estar de una forma activa. Mirad, ayer me parece que fue, no, ayer no, antes de ayer estaba buscando yo un restaurante de Granada y me puse y lo busqué lo más fácil, directamente en Facebook. Al entrar en su Facebook, pues resulta que la última publicación que aparece era como de la felicitación de Navidad del año 2018. Si alguien se encuentra con eso, ¿qué pensamos directamente? Que han cerrado, que ya no está. Es decir, estar en redes, que es fundamental como un complemento importante de nuestra política de marca, significa estar de forma activa y estar con coherencia. Lo que no se puede es, además, llevar las redes sociales como yo pretendo llevar mi Facebook personal, como yo pretendo llevar mi Instagram personal o como yo pretendo llevar mi TikTok. No. Es decir, hay que llevarla de forma lo más profesionalizada posible y además con una cadencia. Si no puedo estar en todas, pues entonces estaré en aquellas en el número suficiente para que yo pueda asumir la gestión. Ya sabéis que la gestión de redes forma parte de la política de comunicación, forma parte de la política de comunicación de la empresa y que cada vez, o sea, no se puede tener en cuenta como si fuera algo aparte, sino que evidentemente tiene que estar alineada con la política general de marketing y comunicación que se esté llevando en la empresa, porque al final todo eso suma y todo eso es mi marca y es la manera que yo tengo de estar y la manera que yo tengo de ser y la manera que yo tengo de conectar y contactar con mi clientela, ¿de acuerdo? Bien,
Otra cosa importante, y además en el sector turístico creo que todos estáis de acuerdo conmigo en este tema, es la cooperación institucional. Por ejemplo, bueno, una cosa antes de que se me pase. Después vamos a hacer, cuando terminemos, un pequeño apartado dedicado precisamente a la gestión de clientes difíciles a través de la red. Ya sea, o sea, básicamente el tema de responder a través de redes sociales y de responder a través de los distintos portales que hay, donde se nos pueden hacer reseñas públicas, así como directamente a través de las reseñas de Google, ¿vale? Vamos a hacer después un pequeño inciso, porque creo que es uno de los elementos probablemente por los que en la actualidad más quejas, más sugerencias y más reclamaciones nos llegan, con lo cual es muy importante que tengamos unas pautas de actuación ante este tipo de ante este tipo de forma de ponerse en contacto con nosotros, tanto para sugerencias como para quejas como para reclamaciones. Bien, digo que la cooperación institucional también es muy importante porque la cooperación institucional es lo que hace que muchas veces pequeñas empresas puedan asistir a grandes eventos y además puedan tener un conocimiento mayor precisamente del mercado al que se dirigen, de los consumidores a los que se quieren dirigir, y además una forma muy importante para hacer llegar nuestra oferta. Entonces, este tema de la cooperación institucional es muy importante tenerlo en cuenta. Yo no es por hacer la pelota y además físicamente no está hoy aquí Pascual. Llevamos muchísimos años conociendo el patronato de turismo, colaborando con el patronato y viendo la labor que hace el patronato. Y la labor que hace el patronato de turismo de Granada es impresionante y lo que ha ayudado sobre todo a muchas pequeñas empresas. La ha ayudado en todo el proceso. La ha ayudado a estar presente en muchísimos mercados. La ha ayudado a estar presente en mercados a los que por sus propios medios hubiera sido imposible que llegaran. La ha ayudado a la hora de gestionar subvenciones, ayudas, etcétera. Y sobre todo la ha ayudado muchísimo, 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 nos ha ayudado a todos en la configuración de la marca Granada y en la venta de la marca Granada. Con lo cual, la cooperación institucional es importante en todas las áreas. Creo que deberían de aprender de nosotros, del sector turístico, deberían de aprender la mayoría de los sectores de actividad económica de nuestro país, incluso los políticos de nuestro país, porque en el sector turístico probablemente es donde, independientemente de quién haya estado gobernando en cada uno de los distintos niveles, más se ha ido de la mano y a más acuerdos se ha llegado, con lo cual creo que son un ejemplo de cómo son las cosas, de cómo se pueden hacer las cosas bien cooperando distintas instituciones con el sector privado y estas instituciones diferentes y de colores políticos diferentes. Bien, y luego hablábamos también del tema del precio, de tener muy en cuenta el tema del precio. Una correcta política de precios en relación al mercado en el que estamos compitiendo es fundamental a la hora de atender a nuestros clientes. ¿Qué significa una correcta política de precios? Bueno, pues una correcta política de precios significa que el precio, que es ese elemento que al final, como hemos dicho, sirve para poner en valor y para al final decir si lo que he tenido ha sido bueno o malo, no puede ser fruto del azar, no puede ser fruto de pongo este precio porque es el precio que tiene mi competencia. No, ni mucho menos. Recordar que el precio realmente, y como nosotros tenemos que entender el precio, no es simplemente como lo que se paga por un producto o lo que se paga por un servicio, no. Realmente para nosotros el precio es lo que el cliente está dispuesto a pagar por la experiencia que vive o ha vivido. Y me diréis, María José, ¿es lo mismo? Pues no es lo mismo, porque estamos hablando de una cuestión de matiz muy importante.
Cuando hablamos de la correcta fijación de los precios, si estuviéramos en el aula os pondría la fórmula con la que se fijan los precios. Me imagino que la tendréis, bueno, me imagino que lo haréis así, es decir, a la hora de fijar el precio, evidentemente tenemos en cuenta los costes fijos, tenemos en cuenta los costes variables y tenemos en cuenta el margen comercial con el que queremos trabajar, porque, ojo, no somos una ONG, evidentemente, somos empresas y estamos para ganar dinero, porque la única forma de realmente generar riqueza es que las empresas funcionen, que las empresas ganen dinero, con lo cual generan puestos de trabajo, con lo cual tiran de proveedores, es decir, la forma de que se mueva la rueda es esta. Y otra cosa que nos quieran contar es un amigo, francamente, ¿no? Bueno, como os decía, tenemos que tener en cuenta el margen con el que vamos a trabajar, por supuesto, el análisis de costes, tiene que ser un análisis de costes que hagamos de verdad. Es decir, yo no puedo estar poniendo un plato en la mesa sin saber lo que a mí de verdad me cuesta eso. Yo no puedo estar alquilando una habitación sin ser consciente del coste real que tiene esa habitación para mí. Yo no puedo estar llevando a una persona a hacer una visita a una ciudad sin saber lo que me cuesta esa persona de forma individualizada. Es decir, el análisis de costes es fundamental que lo hagamos y lo hagamos bien, tanto de los costes fijos como de los costes variables. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho nuestro análisis de costes, estamos en condiciones de saber cómo establecer nuestro precio. Vosotros sabéis, lo acabo de decir, que el precio es lo que el consumidor está dispuesto a pagar por la experiencia que yo le estoy ofreciendo. Entonces, nos podemos encontrar con tres situaciones. Nos podemos encontrar, pero para poder establecer para poder hacer esto, siempre, como he dicho, el paso inicial es hacer un correcto análisis de costes para saber realmente lo que a mí me cuestan las cosas. Entonces, digo que nos podemos encontrar con tres situaciones diferentes. Nos podemos encontrar con que el consumidor quiera pagar menos o entienda que valemos menos de lo que a mí realmente me cuesta producirlo, con lo cual eso es una ruina absoluta, y o bien soy capaz de ofrecer algo más para que el consumidor de esta manera esté dispuesto a pagar más por mi producto, por mi servicio, por mi bien, etcétera, o me tengo que retirar del mercado porque esto es una ruina directa. El consumidor puede estar dispuesto a pagar aproximadamente mis costes, con lo cual esto sería trabajar para pagar, ¿vale? No pierdo, pero no gano. Y en el momento en el que pueda haber cualquier pequeño desajuste, pues probablemente terminaré perdiendo. Y lo que realmente más nos interesa es, que el consumidor esté dispuesto a pagar más del coste que yo tengo. ¿Por qué? Porque el consumidor esté dispuesto a pagar más del coste que yo tengo, significa que tengo margen para poder tener beneficio, y es la situación en la que debemos de estar. Por eso es tan importante, porque al final todo depende no de lo que vale, no de lo que cuesta, sino de lo que el consumidor está dispuesto a pagar por mí. Por eso es por lo que hablamos de que realmente nosotros lo que vendemos son experiencias. Y lo importante es saber cuánto está dispuesto a pagar el consumidor por esa experiencia que yo le estoy ofreciendo. Bien, una vez que este análisis previo ya lo hemos hecho, entonces cuando nosotros podremos determinar cuál es la política de precios con la que vamos a trabajar. Pero antes de hacer esa política de precios, lo primero que yo necesito es hacer un análisis de mercado. Es decir, yo tengo que saber cuáles son los estándares en los que se está moviendo mi competencia, y aquí entra el análisis de la competencia, y sobre todo, cuáles son, qué es lo que los clientes, como decíamos, están dispuestos a pagar. Es decir, qué es lo que están pagando por
experiencias similares a la que yo estoy vendiendo. Una vez que esa información la tengo clara, entonces, como os decía, sí es el momento de establecer la política de precios. ¿Qué significa establecer la política de precios? Significa que yo tengo que decidir si quiero estar en el mercado trabajando por cantidad o por calidad. ¿Qué significa si quiero estar en el mercado trabajando por cantidad o por calidad? Yo puedo tener una política de precios muy ajustados, sabiendo que mi beneficio va a estar en función del volumen de venta que yo tenga, o yo puedo estar en el mercado por una política de precios medio alto, sabiendo que es mucho más exigente, porque el consumidor que va a venir va a ser un consumidor que me va a exigir más. ¿Y por qué me va a exigir más? Por lo que hemos dicho, porque al final el precio es lo que se utiliza como medida para medir, o sea, para establecer esa satisfacción final y para medir la calidad. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando con el tema del precio, primero, previo y antes que nada, hacer el coste, o sea, el análisis de costes fijos y costes variables, de tal forma que yo sepa exactamente cuánto me cuesta, como hemos dicho antes, abrir la puerta de una habitación, poner un plato en la mesa, montar a una persona para que vaya a una ruta, abrir la puerta de mi museo, es fundamental. Una vez que yo ya sé cuáles son, porque esto es, antes de mirar alrededor, tengo que mirar en mí, ¿vale? Entonces, una vez que yo ya sé cuáles son mis números, entonces es el momento de ver el número de los demás, porque evidentemente no estamos solos en el mundo. Tenemos competidores y necesitamos saber no solo el precio de la competencia, sino el precio que está cobrando la competencia en función de qué es lo que está ofreciendo. Por eso el tema de los análisis de mercado. Y además, con este análisis de mercado, además, analizar y ver el volumen potencial que tenemos de clientes que son los que están dispuestos a pagar una cantidad u otra cantidad. Una vez que tenemos toda esa información, yo ya puedo decidir cuál va a ser mi política de precios. Yo puedo decidir si voy a trabajar con precios bajos, con precios medios, con precios altos, siendo consciente que cada una de estas políticas lleva aparejado una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. Además, tengo que establecer cuál va a ser mi política en cuanto a descuentos, en cuanto a ofertas, en cuanto a todo. Pero para poder hacer todo eso, que además no debo de ir a golpe de cañón, es decir, de es que estoy súper, es que tengo muy poca reserva, venga, vamos a bajar el precio, vamos a poner una oferta. No. Se supone que todo eso tiene que atender a una planificación que hemos hecho lo más correcta posible y a toda una serie de análisis que hemos realizado. Lo que no puede ser es que al final estemos trabajando y que nos cueste dinero trabajar. Y yo creo que estáis de acuerdo conmigo en que más de una vez ha podido pasar eso. Es cierto que ahora mismo, por ejemplo, estamos viviendo una situación absolutamente límite, estamos viviendo una situación para la que ninguno estábamos preparados, estamos viviendo una situación que nos ha superado y una situación que ha golpeado fundamentalmente al sector turístico. Y más en un país como el nuestro, que digan lo que digan los demás, ayer lo dije, hoy lo digo y mañana lo diré y siempre lo diré, el sector clave absolutamente en la economía española es el sector turístico. Yo siempre he dicho que en todas las grandes crisis que ha habido en este país, en el mundo, en los años, a finales de los años 70, en los años 80, en los años 90, la gran crisis de la burbuja inmobiliaria de principio de la década, o sea, de principio de este siglo, del año 2006-2007 aproximadamente, al año 2014. O sea, siempre lo que nos ha salvado, lo que ha tirado de nosotros,
ha sido el turismo. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que el sector, y esto no es por ser alarmista, esto es porque es la verdad, es la realidad y hay que estar preparado, porque la única forma de tomar medidas y la única forma de poder hacer cosas es ser conscientes de la realidad. No somos niños pequeños y no hay que engañarnos, hay que decirnos las cosas como son, sin alarmismo, sin derrotismo, pero sí sabiendo cómo son las cosas, porque es la única manera de que podamos tomar decisiones. El sector que siempre ha tirado de la economía, el sector que nos ha sacado de todos los embrollos económicos, es el sector que ahora mismo peor lo está pasando. Es el sector que está gravemente herido. Yo ayer por la tarde estuve en el centro de Granada, llevaba mucho tiempo sin dar una vuelta por el centro, estuve por temas de trabajo, pero me dio para estar, bueno, pues toda la zona de Pasiega, de la Catedral, de Gran Vía, de Colón. O sea, la tristeza que pude sentir ayer, que era día 7 de julio, que en condiciones normales habría tropecientos mil turistas y ver que ayer prácticamente no había nadie, ver la mayoría de las tiendas de la calle Zacatín, porque claro, a Zacatín nosotros no, la gente de Granada nos vamos a comprar, evidentemente a Zacatín quien va a comprar pues son las personas o sea, son los turistas, y si no hay turistas no pueden vender. Entonces, ver cómo estaba de vacía la calle, ya os digo, Zacatín, que están prácticamente cerradas la mayoría de las tiendas y que no había ni un alma, a mí se me cayó mi alma a los pies. O sea, eso es lo que hay, contra eso es contra lo que tenemos que luchar. Así que vamos a intentar, en la medida de lo posible, sobrellevar esta situación y rezar a cada uno a aquello en lo que crea, y a quien no crea en nada, pues que se encomiende al espíritu del viento para que realmente se consiga tener una vacuna, se consiga tener un tratamiento eficiente y la gente, bueno, pues pueda volver a la vida tal y como la conocíamos a primeros de marzo. En fin, disculpad por este pequeño speech que he soltado, pero creo que es importante que seamos conscientes de lo que estamos diciendo. Y en este punto en el que estamos hablando de política de precios también, porque ayer os ponía el ejemplo de un amigo que el otro día me decía que había estado buscando un hotel en Cádiz, joder, qué caro, que no sé cuánto, que dije, bueno, ¿tú qué te crees? La gente no va a trabajar gratis. Tenemos que ser conscientes con nuestra política de precios de qué es lo que queremos y hasta dónde estamos dispuestos a llegar, y si estamos dispuestos a perder o no estamos dispuestos a perder. Aquí no hay fórmulas magistrales. Aquí ni yo ni nadie puede decir qué es, o sea, podemos hablar de teorías, podemos hablar de lo que es lo mejor, podemos hablar de lo que es lo peor, pero al final sabéis lo que os digo, que al final cada uno somos un mundo y cada empresa es un mundo, y entonces cada uno de nosotros tiene que decidir en función de su realidad hasta dónde puede llegar, hasta dónde quiere y hasta dónde puede llegar. Yo a todos los que estáis aquí, después o sea, cuando terminemos os dejaré mis datos, dejaré mi correo electrónico, mis redes sociales, de verdad. Cualquier duda que se os plantee, cualquier tema, cualquier cuestión en la que pueda, bueno, pues por lo menos comentarlo, ayudaros, no sé cómo decirlo, pues aquí estoy para lo que haga falta, para responder consultas, en fin, todo eso. Bueno, pues con esto hemos visto ya lo que son todo lo que tenemos que tener en cuenta para evitar esos clientes difíciles, que al final de lo que estábamos hablando ya recompongo y vuelvo a nuestro tema, ¿no? De lo que estamos hablando es de todo esto, es decir, de cómo poder anticiparnos, porque al final evitar los clientes difíciles no es evitar de escaquearse, sino que evitar los clientes difíciles. Empezamos a decirlo ayer, seguimos diciéndolo hoy, porque la filosofía es ser capaces de anticipar.
Y para terminar este punto, recapitulamos. ¿Cómo nos anticipamos? Nos anticipamos conociendo lo máximo posible el mercado, nos anticipamos siendo capaces de generar un valor añadido que haga que al final se encuentre más de lo que esperan, para que de esa manera superemos sus expectativas. Nos podemos anticipar no ya solo manteniendo, sino siendo capaces de superar el estándar de calidad en el que cada una de nuestras empresas esté funcionando, facilitando el acceso a nosotros, y facilitamos el acceso sobre todo con el tema de la presencia en las redes sociales, como hemos dicho antes, la presencia en la red general, en portales, etcétera, etcétera, y facilitándoles el que puedan ponerse en contacto con nosotros, pues a través de las redes sociales, a través y por supuesto que nosotros les demos respuesta, que por eso he dicho que al final de la clase, si os parece, pues hablaremos un poquito de esto, a ver si estoy aquí controlando el tiempo, para ver si así nos da tiempo a poder, porque quiero que nos dé tiempo por lo menos a comentar un poco. Y finalmente hemos dicho y hemos hablado de la importancia del precio y de la necesidad de que tengamos una correcta política de precios. Una correcta política de precios que al final va a tener que ver con qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nosotros podemos ofrecer y sobre todo a qué tipo de cliente nos estamos dirigiendo. Porque recordamos una vez más que al final el elemento que pone la medida de la calidad es el precio. Y las cosas caras no tienen por qué tener más calidad, ni las cosas baratas tienen por qué tener menos calidad. Debe existir una relación y una coherencia entre lo que se ofrece y lo que se da. ¿Vale? Bien. Bueno, pues visto esto, nos vamos al siguiente punto, que es cómo actuar frente a situaciones difíciles. Porque, ojo, nosotros tenemos que prevenir en la mayoría, en la medida de lo posible. Nosotros tenemos que establecer los canales adecuados para que puedan ponerse en contacto con nosotros. Nosotros tenemos que facilitar el tema de las sugerencias, tenemos que facilitar el tema de las quejas, tenemos que facilitar el tema de las reclamaciones. Pero, ojo, se van a producir. Nadie puede creer. Yo el otro día me llamó una clienta atacada porque tenía una malísima puntuación y esto es mentira y esto me va a privar y esto no sé qué, esto no sé cuánto. Es decir, eso existe y va a seguir existiendo. También os digo que cuando entramos en algún portal o entramos algo y solo encontramos reseñas positivas, pues probablemente nos resulta poco creíble, porque la perfección no existe. Entonces lo que hay que ver es cómo actuar, cómo hacerlo, pero situaciones difíciles las vamos a tener, como las metas. A verlas, así que las vamos a tener y lo que tenemos que ver es cómo atenderlas de la mejor manera posible. Bueno, llegado el caso de un cliente que genera una situación difícil, en principio, ahora estamos en la opción presencial. Nosotros proponemos los siguientes pasos, pero que al final son pasos de absoluta lógica, ¿no? Tampoco es no vamos a descubrir América ni vamos a descubrir la pólvora, porque estoy segura de que muchos de vosotros y de vosotras seguro que lo estáis haciendo así. En primer lugar, fundamental, cuidar la comunicación no verbal. Lo decíamos ayer. Nosotros podemos tener un discurso fantástico, pero si con nuestra comunicación no verbal estamos transmitiendo enfado, cabreo, molestia, etcétera, etcétera, da igual lo que estemos diciendo con nuestro discurso, porque no llega. Llega lo que estoy diciendo con esto. 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 ¿Vale? Por eso es muy importante que cuidemos nuestra comunicación no verbal.
Mentir con la comunicación no verbal es muy difícil, por eso ayer decíamos que es muy importante, por eso ayer decíamos que es muy importante el que nos creamos realmente lo que estamos diciendo y el trabajar el tema y el trabajar el tema de la empatía. Bueno, para incidir un poquito más en esto, decir que, bueno, yo creo que comunicación no verbal todo el mundo tenemos claro lo que es, ¿no? Es aquella comunicación que no se expresa con palabras, sino que se expresa con lo que yo transmito, con mis movimientos corporales, con las expresiones faciales, con los gestos que hago, con los movimientos. Mira, hay dos... nosotros trabajamos mucho, incluso damos cursos sobre comunicación no verbal, porque no nos vamos a engañar, no es fácil, no es fácil. Incluso hay veces que a quien trabajamos en esto, casa de herrero, cuchara de palo. Yo hay algunas veces que hemos estado en alguna reunión, mi socia es mi hermana, con lo cual además me conoce, aparte de que llevemos 26 años juntas en la empresa, llevamos toda la vida juntas porque es mi hermana, y hay algunas veces que mire más, como, porque estamos en alguna reunión y no puedo evitar, me cuesta algunas veces horrores el tema me cuesta algunas veces horrores el tema de los gestos, ¿no? El tema de que se me vaya un gesto, de que se me venga. Entonces, por eso digo que esto hay que trabajarlo y esto es como una eterna asignatura pendiente. Nunca, porque además, sobre todo la gente que somos expresiva, tampoco nos sirve convertirnos en estatuas jerárquicas, ¿no? Y no gesticularnos. Entonces, se notaría falsedad y al final también eso es malo. Nosotros, por eso es tan importante que nos creamos esto. Al final se trata de creerse lo que estamos diciendo y al final se trata de trabajarlo porque nos lo estamos creyendo. ¿De acuerdo? Sobre todo con la comunicación no verbal, nosotros lo que transmitimos es información emocional por nuestra parte. ¿Qué significa transmitir información emocional? Significa que sobre todo transmitimos información que tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Si yo estoy hasta aquí, mi gesto, mi tono de voz lo va a transmitir. Si yo estoy triste, mi gesto, mi tono de voz lo va a transmitir. Si yo estoy especialmente eufórica, mi gesto, mi tono de voz lo va a transmitir. Entonces, intentar mentir con esto, pues la verdad es que es una tontería, por decirlo de alguna manera, ¿no? No es real. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sobre todo y ante todo, vuelvo a repetir, no quiero ser muy pesada, pero creérnoslo. Y para creérnoslo, lo que más nos funciona, aparte de ensayar, porque todo se ensaya, pero sobre todo y ante todo la capacidad, la empatía. O sea, que nos creamos que esto realmente sirve para conseguir cosas mejores para nuestra empresa. Que por dar algunos pequeños tips acerca de cosas que tenemos que tener en cuenta, pues en primer lugar, sobre todo aquellas personas que están en atención al cliente, es fundamental que tengan una apariencia absolutamente correcta y lo más impecable posible. Cuando digo correcta e impecable, cada uno tenemos un estilo, pero no debemos de olvidar que hay estilos que facilitan la comunicación y estilos que no facilitan la comunicación. Y esto no es querer discriminar a nadie, ni esto es simplemente aplicar la lógica. Si eres una persona con un aspecto, que voy a decir yo, muy grunge, es decir, como que parece que te lavas poco, si llevas los pelos de aquella manera, si llevas 800 millones de piercing, de tatuajes, no es por discriminar a nadie, pero a lo mejor el puesto de atención al cliente no es el más adecuado para una persona que tenga esa apariencia. Ya os digo que esto no se trata ni de ser clasista, ni de discriminar, ni de nada. Se trata de pura lógica, es decir, se trata de que cuanta más la persona que está trabajando en atención al paciente, al cliente, tiene que ser la persona que más cercanía y más confianza nos transmite.
Eso es así. Y luego hay cuestiones básicas como la limpieza y hay cuestiones básicas como la higiene, que lo digo por decirlo, aunque algunas veces parece que hay personas que lo olvidan. Mantener un lenguaje corporal que invite al diálogo. ¿Qué significa mantener un lenguaje corporal que invite al diálogo? Significa que evitemos posturas y evitemos acciones, es decir, acciones que al final a nosotros lo que nos están haciendo es, lo que parece que están diciendo es no quiero cuentas contigo, ¿vale? Entonces, al final una postura relajada, un gesto cómodo, no cruzar los brazos, no subir los hombros, es decir, si estuviéramos en... Esto gana mucho, esta parte gana mucho cuando lo podemos hacer en presencial, ¿no? Pero yo os digo que al final yo creo que incluso a través de esta pequeña pantallita lo podemos tener claro a qué nos referimos con una postura corporal cómoda, relajada y que realmente invita al diálogo, aunque haya veces que es muy difícil porque a lo mejor tenemos a alguien que está aquí pegándonos voces. Y en tercer lugar está el tema de nuestro tono. En tercer lugar está el tema de nuestro... El tema de nuestro tono de voz es muy, muy importante. Ayer me parece que cuando empezábamos a hablar de esto, yo le decía, cuando llega un energúmeno o una energúmena dándote voces, tú no vas a responder con un tono de voz alto, tú vas a responder con un tono de voz bajo, pausado, porque nosotros con la voz, con nuestra voz, podemos calmar a la persona que tenemos enfrente. Entonces, estos son pequeños tips, como os decía, son cuestiones muy, muy básicas que probablemente lo estéis haciendo y a lo mejor hasta sin ser conscientes de que lo estáis haciendo, pero es que es absolutamente fundamental. Cuidar nuestra apariencia cuando somos responsables de dar la cara ante el cliente, tener mucho cuidado con nuestra postura corporal, tener mucho cuidado con las caras, tener mucho cuidado con los gestos, ¿vale? Y trabajar con nuestro tono de voz. Cuantas más voces nos den, cuanto más se eleve el tono, más bajo, más tranquilo debe de ser el tono con el que nosotros estemos trabajando. A modo de recopilatorio. Tener una apariencia correcta e impecable, como hemos dicho. La apariencia, lo que el cliente ve, siempre va a ser la primera impresión que se lleve. Y muchas veces es muy difícil cambiar esas primeras impresiones. Y luego, sobre todo una cuestión fundamental. Solo hay una ocasión de causar una buena primera impresión. Así que siendo conscientes de eso, estemos siempre preparados para causar esa buena primera impresión. ¿De acuerdo? Y además, como hemos dicho antes, una apariencia descuidada, sucia, etcétera, puede predisponer directamente al cliente de una forma muy negativa. Y además aquí vuelvo a decir lo mismo, no se trata de discriminar a nadie, no se trata de ser clasista, no. Vamos a pensar nosotros como clientes y muchas veces lo que mejor funciona, lo que hablábamos ayer del tema de la empatía. Con el tema de mantener ese lenguaje corporal que invite al diálogo, cabeza alta, es decir, erguida, no esto, sino esto, erguida. A la gente hay que mirarla a los ojos cuando se le habla, no con una mirada desafiante, sino con una mirada tranquila. Y luego, la sonrisa natural. Hay algo que creo que no somos conscientes del superpoder que tenemos todos los humanos, que es la sonrisa. La sonrisa es un superpoder. Cuando tú te levantas sonriendo y vas sonriendo por la calle y llegas a tu trabajo y sonríes, no solo tú te sientes mejor, sino que conscientemente generas ese efecto espejo en la gente con la que te vas encontrando, en la gente con la que te vas cruzando, y es que te sonrían. Lo que genera un buen rollo, lo que genera esa especie de conexión.
La sonrisa, que además la sonrisa natural hace que no solo hace este gesto, sino que con la sonrisa natural, si os dais cuenta, cambia el gesto de la cara, cambia la mirada, los ojos brillan más cuando sonreímos. Yo soy una persona que sonríe mucho, lo cual también tiene su lado malo, y es que el día que me pasa algo, se me nota carros, carretas, carretones y a 300.000 kilómetros, a 300.000 leguas de camino. Pero es positivo, ya os digo, porque sobre todo cuando estás trabajando con clientes, la sonrisa genera confianza. La sonrisa, no, no, la sonrisa genera confianza. Y nos cambia el gesto, como estaba diciendo, y hace que sea mucho más que podamos empatizar. Luego otra cosa importante es el movimiento de las manos y el movimiento que hagamos de brazos cuando estamos hablando. Las manos son un elemento muy importante, aquí porque se ve un poquito, ¿no? Voy a intentar levantarla un poco más. Las manos son un elemento muy importante porque hay dos partes del cuerpo con el que el ser humano no puede mentir. La primera es los ojos, es muy difícil mentir con la mirada. De hecho, con la mirada no se miente. Por eso el buen actor o la buena actriz es quien se cree el personaje y se cree que es el personaje, porque es la forma de comportarse tal cual para que sea real y transmita realidad con lo que nos está contando, con el personaje que está interpretando. Y luego las manos. Las manos son un elemento que nos transmite confianza, nos transmite verdad, nos transmite de todo. Por eso es tan importante el movimiento que le demos a las manos y a los brazos, que debe de ser suave. Porque lo que no podemos, si somos excesivamente bruscos en nuestros movimientos, lo que podemos provocar es cierto rechazo por parte de la persona que viene a hablar con nosotros porque se sienta incómodo, ¿vale? Se puede sentir incómodo porque estamos como estableciendo, estamos rompiendo canales de comunicación y estamos con nuestros gestos poco suaves, poco cuidados, lo que estamos haciendo es generando rechazo, incluso invadiendo su propio espacio, ¿vale? Entonces, movimientos suaves, importante utilizar las manos, porque las manos al final siempre nos sirven para generar, para remarcar nuestros mensajes y sobre todo para afianzar la verdad de lo que estamos diciendo, pero cuidado con los movimientos, sobre todo movimientos bruscos o movimientos que se vayan de más. ¿De acuerdo? Bien. Y de esta manera será mucho más fácil que con estos pequeños tips que estamos a la sonrisa, en cuanto a cómo utilizar las manos, en cuanto a todo, al final de lo que se trata es de que quede claro que la actitud que nosotros tenemos es una actitud dialogante, ¿vale? Es una actitud realmente de resolver. Y es una actitud no de qué viene este tío o esta tía a contarme, sino realmente voy a ayudar. Bueno, y finalmente con lo del tono de voz y con modular el tono de voz, en principio, cuando tú pides información y estás en la primera fase, que después vamos a ver cuáles son las fases de la atención, estás en la primera fase, es fundamental que nuestro tono de voz, como hemos dicho antes, sea muy suave, sea lo más cálido, lo más natural posible, bajemos incluso el nivel para que de esta manera no se sientan, si están cabreados, pues bajemos el nivel de tensión. Pero también es cierto que sobre todo cuando hay que transmitir determinada información, y más si es una información que no es, más si lo que tenemos que transmitir es que el error no es nuestro, sino que ha habido un malentendido, que tal y que cual, que seamos capaces de transmitir la información controlando el tono de voz, es cierto, pero de una forma firme y segura, y sobre todo sin titubear, para que nosotros tengamos, para que dentro de lo que estemos trasladando, todo lo que estemos trasladando sea verdad y no dejemos resquicios
a que estamos inventándonos cosas o estamos haciendo cosas que no proceden. Perdonad, pero tengo un picor de nariz que es una cosa tremenda, porque el día está hoy horrible. En fin, es como si la alergia se hubiera rebrotado esta mañana. Bien. Todo esto que hemos estado diciendo antes, de la apariencia, del tono de voz, de nuestra comunicación no verbal, etcétera, etcétera, no serviría de nada si no estamos predispuestos a escuchar activamente. ¿Y qué significa estar predispuesto a escuchar activamente? Mira, yo siempre me gusta decir una cosa. El ser humano viene de serie, aunque algunas veces no lo creamos, viene de serie preparado para escuchar. Porque ¿cuántas orejas tenemos? 2, ¿verdad? Tenemos 2 orejas. ¿Cuántas bocas tenemos? 1. Tenemos una única boca. ¿Eso qué significa? Que la naturaleza nos ha hecho para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Esto no siempre se respeta, porque hay mucha gente que habla el cuádruple probablemente de lo que es. Entonces, escuchar ayer me parece que incluso lo llegué a comentar, si no lo digo hoy, saber escuchar y escuchar activamente es tener 3/4 partes del trabajo realizado en cuanto a la gestión de una sugerencia, de una queja o de una reclamación. Entonces, esa escucha activa requiere porque escucha activa significa no solo estar oyendo lo que me está diciendo, sino que escucha activa significa estar entendiendo lo que me está diciendo y lo que es más importante, comprendiendo el por qué me lo está diciendo. Claro, eso es muy difícil si no tenemos una actitud de empatía. Ayer empecé hablando de empatía, hoy sigo hablando de empatía y terminaré hablando de empatía, porque si no es absolutamente complicado. ¿De acuerdo? Entonces, con esa actitud de empatía sí podremos mostrarnos receptivos y sí podremos ser capaces de ponernos en el lugar de la persona que nos está contando su problemática sin directamente juzgarla. Empatía y juzgar son antagónicas, no deben de ir de la mano. Es decir, tener capacidad de empatizar significa no juzgar a la gente. También escuchar de forma activa se aprende como todo se aprende en esta vida. Entonces, ¿cómo o qué podemos hacer para escuchar de forma activa? Pues, en primer lugar, fundamental, desactivar los prejuicios y los preconceptos. ¿Qué significa desactivar los prejuicios y los preconceptos? Nosotros no podemos pensar que todo el que viene ya a aprovecharse de nosotros. Viene a pelear o viene a tomarnos el pelo. Porque eso va a hacer que nuestra actitud a la hora de responder, nuestra actitud a la hora de responder sea ya negativa, porque estamos entendiendo que es una persona que viene a aprovecharse de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, en la medida de lo posible, disculpad un momentillo, en la medida de lo posible, pues evitar ser capaces de dejar los prejuicios fuera, los preconceptos fuera. Que hay gente que son profesionales del morro y que van a venir a querer aprovecharse de nosotros, probablemente. Pero afortunadamente no son la mayoría. Con lo cual lo que no podemos hacer es tratar mal a todo el mundo por alguien que venga a aprovecharse de nosotros. ¿De acuerdo? Con lo cual eso es lo primero que tenemos que intentar quitarnos de la cabeza.
viene a aprovecharse de mí, viene, eso. Perdón. Entonces, como decía, eso es lo primero que hay que quitarse de la cabeza. Luego, para la escucha activa, que lo que intentamos es dejar que la persona, en la medida de lo posible, pues pueda trasladarnos su inquietud o pueda trasladarnos su problemática, es mejor formular preguntas abiertas. ¿Qué significa formular preguntas abiertas? No ser muy incisivo con la pregunta, ir al dato, no sé que necesitemos un dato concreto. Porque las preguntas abiertas ayudan a que la persona que nos está contando lo que le haya pasado se sienta más cómoda. Es decir, preguntas abiertas en el sentido de cuénteme entonces cómo ha pasado. No exactamente y a qué hora ha sido y cómo ha sido y dónde ha sido y qué. No. Vamos a dejar que nos hablen. Vamos a dejar que nos hablen. Yo soy de Guadix, hay una expresión que se dice en Guadix, vamos a dejar que foguen, que nos cuenten y que se desahoguen. Entonces, para eso es importante formular las preguntas de forma abierta para que tranquilamente nos puedan dar la información y puedan contarnos todo aquello que quieren decirnos. Y es importante, sobre todo cuando estamos dejando a la persona que hable, en la medida de lo posible, nosotros repetir aquellas frases o aquellas ideas básicas del mensaje que nos están trasladando, porque además de esta manera le estamos también demostrando el interés y le estamos demostrando que estamos prestando la atención en lo que nos estamos diciendo, ¿vale? Es decir, es una forma de reafirmar el mensaje que nos están transmitiendo, reafirmando a la persona y además a nosotros también nos sirve para, en un momento dado, tomar nota de esas coger y tomar nota de esos temas básicos, de esas ideas básicas que nos están transmitiendo. Y luego, por favor, que nuestro tono de voz, que es tan importante la voz, que nuestro tono de voz transmita interés, porque siempre pregunto, vale, bueno, entonces, ¿cómo pasó? Evidentemente eso no transmite ningún interés. Entonces, si nosotros decimos, ay, muy bien, entonces, ¿me podría decir, por favor, qué es lo que ha pasado exactamente? ¿Me lo puede explicar? Eso sí es un tono de voz que transmite o que denota interés. Bien, tercera cuestión fundamental. No pasa nada por equivocarse. No pasa nada por admitir un error. No pasa nada por pedir disculpas, todo lo contrario. Pedir disculpas no nos hace pequeños, pedir disculpas nos hace grandes. Y eso es algo que no sé por qué no va con nuestra cultura, pero es algo que es así. Entonces, con el tema de admitir el error, si hay algo que realmente caracteriza al cliente difícil es la necesidad que muchas veces tiene de que se le reconozca el supuesto error que nosotros hemos cometido y que no ha cometido él, ¿no? Entonces, frente a esta actitud, porque es lo que va buscando, pues se recomienda evitar algunas acciones. Primera, dar excusas y empezar dando excusas. Dando excusas del tipo, lo siento, mire usted, es que yo estoy solo, es que eso no me corresponde a mí, es que yo eso no puedo resolverlo. ¿Excusas? No. En vez de decir, yo no puedo resolverlo, nosotros decimos, no se preocupe porque voy a trasladarlo a la persona encargada de poder resolverlo. Ya le estamos diciendo que nosotros no somos quien lo puede resolver, pero estamos denotando una acción por nuestra parte. Estamos denotando que somos activos, proactivos. No estamos quitándonos el muerto de encima de esto no me corresponde a mí y punto. O sea, le estoy dejando claro que no me corresponde a mí, pero evidentemente cuando le decimos voy a trasladarlo a la persona encargada de esta cuestión,
ya le estoy diciendo que no sirve. ¿Ok? Bien, rechazar la queja. Con su explicación, no entiendo de qué se queja, es que no entiendo lo que me está diciendo, es que eso no es así. No. Que hable. Si no entendemos de qué se queja, en vez de decirle no entiendo de qué se queja, no entiendo cuál es su queja, es decir, ¿me podría decir expresamente cuál es el problema que usted ha encontrado? ¿Cuál es exactamente la queja que usted quiere transmitir? No, estás diciendo lo mismo, pero no estás negándole nada, no estás echándole la carga de la prueba, ¿de acuerdo? Luego, nunca, o sea, algo importante es nunca dejar de cumplir las promesas que se le hagan al cliente. Es decir, si nosotros le hemos dicho que una cosa puede ser, no podemos luego decirle no puede ser, a no ser que le hayamos especificado que solo podía ser bajo ciertas condiciones. Os voy a poner un ejemplo muy habitual en estos días. Hago una reserva de hotel y quiero una habitación con balcón. Es más, quiero una habitación con balcón con vistas al mar. La mayoría de los hoteles no tienen todas las habitaciones con balcón con vistas al mar. Entonces, nosotros no podemos prometer muchas veces que va a tener una habitación con vistas al mar. Podemos asegurarle que lo vamos a intentar, siempre que sea posible, siempre que la disponibilidad del hotel nos permita poder hacerlo. Una de las cosas, muchas veces las reclamaciones, las quejas y las sugerencias se generan no por vivencia o por cosas específicas del cliente, sino porque no cumplimos sus expectativas porque le estamos ofreciendo cosas que son mentiras. Siguiendo con el tema del verano. A 100 metros de la playa y tienes que hacer 3 kilómetros andando. Dice, no, pero si se asoma hay 100 metros. Ya, pero mire usted, yo tengo que dar toda esta vuelta para llegar. Me explico, es decir, no generemos falsas expectativas porque eso al final lo que hace es generar complicaciones y eso al final lo que hace es que lo único que estamos haciendo es sentar las bases de posibles quejas y reclamaciones. No vale vender de cualquier modo, no vale vender a cualquier precio, ¿vale? Sino que hay que hacerlo de esta manera. Hay otro módulo que impartiremos, pues bueno, no sé, creo que es para octubre, quiero recordar que es el de cómo ofrecer los productos y el de benchmarking, que no sé si será en esta modalidad o si ya en octubre podrá ser presencial, en el que precisamente pues hablaremos mucho de este tema, ¿no? De cuál es la mejor manera de vender y cómo presentar nuestra oferta. Bien. Y luego, claro, evidentemente algo que nunca debemos de hacer es tratar de forma brusca a los clientes, por mucho que nos cabreen, por mucho que tal. Es decir, no podemos tratarlos jamás de forma brusca, porque reconocer que muchas veces, aunque uno tenga razón, seamos nosotros, sea el cliente, las malas formas, nos quitan a todos la razón. Así que, por favor, no lo hagan. Bien. Siguiente cuestión a tener en cuenta. Bueno, ya lo hemos escuchado de la mejor manera. Ahora llega el momento de intentar buscar la solución que sea más satisfactoria. Bueno, un cliente difícil, no, cualquier cliente, para ser exactos, ¿no? Siempre va a querer obtener, bueno, pues la mejor solución posible, la más satisfactoria ante el problema que se haya producido, sea el que sea. Muchas veces el hecho de manifestar su insatisfacción es suficiente para que el cliente cambie de actitud porque nos permite que le podamos dar una explicación pues, de por qué no
no tiene habitación con balcón o por qué no tiene una habitación con balcón al mar, ¿no? Por ejemplo. En esa búsqueda de solución satisfactoria tenemos que tener en cuenta varias cosas. Tenemos que tener en cuenta que algunas veces el perder un poquito por nuestra parte puede hacernos ganar mucho. Evidentemente no se trata de que a todo el mundo le digamos que sí, le demos la razón y que se aprovechen de nosotros. No, pues eso. Yo creo que todos tenemos una cierta edad como para poder valorar hasta qué punto tiene más o menos razón o nos puede generar más o menos problemas lo que nos están diciendo. Pero particularmente nosotros entendemos que el dar pequeñas gratificaciones a los clientes, algunas veces incluso independientemente de que tengan razón o no razón, es mucho más positivo que irnos directamente al precio o reducir el precio. Me explico. Si hay un problema, por ejemplo, con el tema del balcón de la habitación y tal y cual, pues se le regala un aperitivo o se le regala más que irnos al precio. O sea, que entendamos que el precio es una variable con la que debemos de jugar lo menos posible. ¿De acuerdo? Eso es muy importante para nosotros. Que entendamos que el precio es una variable con la que debemos de jugar. Entonces, siempre podemos buscar otro tipo de recompensas que al final, incluso a la postre, pueden hacer que el nivel de satisfacción del cliente con la solución que le estamos dando sea incluso hasta mayor. Bien. Y luego, ayer también lo decíamos, es muy importante que en la medida de lo posible documentemos todo el incidente. ¿Qué significa documentar todo el incidente? Pues significa que anotemos todo. Sobre todo porque si vuelve a producirse el problema, pues tengamos la respuesta adecuada porque ya la dimos una vez. Y además, otra cosa importante, lo que decíamos, cuando no es una única persona la que está encargada de la atención al cliente, de esa manera tenemos una especie de inventario de soluciones a dar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hay que anotar? Pues lo que hay que anotar es, por supuesto, el cliente. Más que el nombre también nos interesa el perfil, hombre, mujer, de tal edad, de no sé qué, de no sé cuánto. Cuanto más información tengamos mejor porque nos ayuda a identificar los perfiles. Además, al final me da igual que llamara María Pérez o José Fernández, me da igual. Lo importante es que cuanta más información tengamos de su perfil económico, socioeconómico, demográfico, pues mucho mejor. La fecha en la que se ha producido, tomar nota del incidente concreto, cuál ha sido la solución que nosotros le hemos aportado y el nivel de satisfacción que hemos conseguido en el cliente con esa solución que le hemos aportado. Mira, esto puede parecer un latazo cuando lo estás haciendo, pero de verdad que nos proporciona muchísima información, nos proporciona información de calidad. Nos proporciona información que nos ayuda a mejorar porque estamos viendo dónde se producen los puntos negros y por dónde vienen, con lo cual podemos establecer medidas para que esto no suceda. Y además nos da información de nuestro cliente, con lo cual también nos ayuda mucho a mejorar nuestra estrategia y a mejorar nuestra forma de estar presente en el mercado. Y, por supuesto, es lo que estábamos diciendo, ante problemas similares que puedan aparecer, pues yo tengo un inventario de soluciones que he aportado y además de soluciones que he aportado y que han, con las que hemos conseguido un nivel de satisfacción importante. Si fueran igual que soluciones que hemos aportado y que no han servido, que también puede ser, pues ¿para qué me sirve? Pues para no volver a dar una solución que ya sé previamente que no ha resuelto o no ha resuelto de la mejor manera posible la problemática que se nos había planteado. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues seguimos un poquito adelante y ayer decíamos que nosotros debemos de partir de entender que la queja es un regalo. La queja es un elemento de mejora y como tal lo debemos de entender. Si nosotros entendemos que la queja es un castigo, es imposible que consigamos nada
de todo lo que estamos contando. Es imposible que consigamos nada de todo lo que estamos contando hoy. Es imposible que consigamos nada. Por eso es muy, muy importante que partamos de la base de que la queja es un regalo. Porque al final las quejas se pueden convertir en un vínculo vital con los clientes. Si nosotros partimos de realmente creernos que una queja es un regalo, lo primero es, ¿qué hace un cliente insatisfecho? Bien, un cliente insatisfecho, que es el cliente pasivo, como decíamos ayer, es un cliente que desaparece y se lleva su queja. Si desaparece y se lleva su queja, nos está quitando la oportunidad del conflicto que se haya producido. Nos está quitando la oportunidad de poder darle algún tipo de satisfacción y de resolver la cuestión, con lo cual nos está quitando la posibilidad de que sigan siendo nuestros clientes. Y además, lo que nos está dando encima es un quebradero de cabeza, porque nos podemos encontrar con una persona que está hablando por ahí mal de nosotros, porque en su momento, en el momento en el que se estaba produciendo el problema, no vino a hablar con nosotros, con lo cual no nos dio la opción de resolver el problema. ¿Cómo respondemos ante una queja? Lo que nunca podemos hacer cuando viene alguien a quejarse, cuando viene alguien a transmitirnos su malestar, es responder como, jolín, es que no ven que estoy ahora súper liado, que no es el momento. Puede que no sea tu momento, no lo vamos a negar, porque todos tenemos 824.333 cosas que hacer, pero sí es el momento del cliente. Y sí es el momento en el que el cliente quiere trasladarte su disconformidad. No lo echemos. Segunda cuestión que muchas veces trasladamos, además con lo que hemos estado diciendo antes de esa comunicación no verbal. Joder, es que nunca vienen a contarme nada bueno. ¿Eso cuántas veces lo hemos pensado? ¿Es que solo me cuentan lo malo? ¿Es que nunca pueden decir nada bueno? Pues ya lo decíamos ayer y vamos a acordarnos de esto. Un cliente satisfecho se lo dice a 3, un cliente insatisfecho se lo dice a 11, como norma. Con lo cual, ¿esto qué nos lleva? A que es mucho más fácil que venga gente a decirnos lo malo que venga gente a decirnos lo bueno. Pero eso no significa ni que todo sea malo ni que no tengamos cosas buenas. Otra cosa que también tendemos a hacer es quitarle importancia a las quejas de nuestros clientes. Es decir, joder, esto es una tontería. Para nosotros puede que sea una cosa sin importancia, pero para el cliente que nos lo está manifestando, sí es una cosa importante. Entonces, lo que no podemos hacer es quitarle valor, restarle valor a lo que nos está transmitiendo. No podemos restarle valor a lo que nos está transmitiendo. Por eso es tan importante que, por mucho que a nosotros nos parezca una tontería, o sea, cuando digo una tontería, pues una nimiedad, una cosa que realmente no significa nada, nosotros no nos comportemos como, no traslademos eso. Y luego, algo muy importante, tampoco podemos, y lo acabo de decir justo hace un momento, no podemos estar pensando que todo el mundo que viene a meterse con nosotros y todo el mundo que viene a aprovecharse de nosotros. ¿Habrá quien venga en ese plan? Pues sí. Pero todo el mundo, pues no, afortunadamente, porque si no estaríamos en un sector en el que económicamente sería inviable. Bien, dicho todo esto del tema de las quejas, yo os pregunto, si un amigo nos da un regalo, ¿qué hacemos? ¿Me podéis escribir en el chat qué es lo que hacemos cuando un amigo... ¿Puede escribir alguien? ¿Qué hacemos cuando un amigo nos da un regalo? Agradecerlo. Sí, cuando alguien nos da un regalo, ¿qué es lo que hacemos? Agradecerlo, un abrazo, en fin, en la modalidad que queramos y en lo que queramos, lo que hacemos es... A ver, hay que quitar esto de aquí. Uy, perdón.
en la modalidad que queramos. Y como... a ver, se ha vuelto esto rebelde sin causa. Bien, estaba diciendo que en la modalidad que queramos y como queramos, lo que hacemos es, evidentemente, agradecer, dar las gracias. ¿Esto por qué lo he querido preguntar? Aparte de ahí, broma aparte. Esto lo que nos dice es que cuando alguien viene a quejarse, lo primero que tenemos que hacer es precisamente dar las gracias. Y eso nos lo tenemos que clavar aquí y aquí. Es decir, lo tenemos que tener en vena a nivel consciente y a nivel emocional. Una queja es un regalo. Por eso, cuando a mí me dicen gracias, cuando a mí me dan un regalo, yo lo primero que hago es dar las gracias. Cuando a mí me hacen una queja, lo primero que hago es dar unas gracias. Y podéis estar pensando, María José, está bebida esta mañana. No, es que así comienza la estrategia de resolución, sobre todo para llevárnoslo a nuestro terreno, ¿vale? Entonces, al final, una queja la podemos ver como algo malísimo o sencillamente una queja la podemos ver pues como una declaración relativa a las expectativas que no han sido satisfechas por los clientes, que no han sido satisfechas para el cliente. Es decir, un cliente ha llegado y tiene unas expectativas diferentes a la experiencia con la que se ha encontrado. Entonces, si nos lo cuenta, nos da la oportunidad para que nosotros podamos satisfacerlo, es decir, podamos darle la vuelta a la tortilla y a ese cliente insatisfecho convertirlo en un cliente satisfecho. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué no nos gustan las quejas? Bueno, las quejas en general no nos gustan porque ya he dicho que forma parte de nuestra cultura el tomárnoslo muy mal, porque nos lo tomamos muchas veces como un ataque personal, y yo ya lo decía. Si no os gusta el curso, no es que no os guste yo, es que no os gusta cómo lo estoy transmitiendo, no os gustan los conocimientos, no os gusta el formato, no os gustan muchas cosas, pero no me lo puedo tomar como algo personal. Eso nos pasa siempre. Es decir, es muy importante que entendamos que no es un tema de una guerra personal contra mí, ¿vale? Entonces decíamos que ¿por qué no nos gustan las quejas? Pues las quejas no nos gustan porque la mayoría de nosotros, tanto si actuamos como clientes como si actuamos como personas que forman parte de la organización, siempre le vamos a echar la culpa al otro. Siempre le vamos a echar la culpa de nuestro error, de nuestra incompetencia, de lo que sea, al otro. Siempre vamos a buscar excusas porque lo llevamos en el ADN. Por eso el reconocer un error, os lo he dicho antes, no nos hace pequeños, todo lo contrario, nos hace grandes. Nos hace grandes. Y es un elemento que nos sirve y nos ayuda para poder solucionar y llegar a buen puerto con la gestión de esa queja que estemos haciendo, con la gestión de esa reclamación que estemos haciendo. El tema de que el cliente siempre tiene razón debe de ser así. Nosotros se lo tenemos que trasladar, aunque luego, por lo menos de entrada, aunque luego le expliquemos que ha habido una confusión, de dónde viene la confusión, y sobre todo que se lo podamos documentar. Pero de entrada, aunque nosotros sepamos que está totalmente equivocado, nosotros no podemos espetarle eso de usted está equivocado de entrada. Por eso es por lo que decíamos de la escucha activa, por eso de lo que decíamos de desactivar los prejuicios, los preconceptos, por eso lo que decíamos de hacerle preguntas abiertas para que nos puedan contar, porque muchas veces incluso cuando nos están contando, se dan cuenta ellos mismos de que están metiendo la pata hasta el cuello y se dan cuenta ellos mismos, y si no se dan cuenta ellos mismos, nos están contando, nosotros lo estamos viendo y nos están dando la posibilidad de poder trasladarle dónde está el error, ¿no? Por eso es tan importante que cambiemos la forma de percibir las quejas, ¿no? Por eso es tan importante, como decíamos, que tengamos en cuenta que las quejas realmente son un regalo, porque es lo que nos permite mejorar y sobre todo lo que nos permite evitar futuros problemas con
con los clientes, ¿no? Futuros problemas con los clientes. Y alguien que a lo mejor se iba a convertir en un enemigo nuestro, en un troll, como se dice ahora en redes sociales, pues sin embargo se convierta en un aliado. Es que eso es muy fácil de hacer cuando se escucha a la gente y se le presta atención. De verdad, que es mucho más fácil. Además, creo que a ver si ahora después podemos charlar un poquito. Creo que estaréis totalmente de acuerdo conmigo en que es así. Creo que estaréis totalmente de acuerdo conmigo que es así. Entonces, cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Los clientes que protestan siguen siendo clientes, ojo, con lo cual no podemos dejar de tratarlos como clientes y con la importancia que para nosotros tienen los clientes porque al final son los que nos dan la vida. Quien protesta, tenemos que pensar que no está puteándonos, y perdonadme la expresión, sino que lo que está haciendo es demostrar lealtad. ¿Y por qué está demostrando lealtad? Porque está dándonos la oportunidad de que nos expliquemos. Nos está dando la oportunidad de que podamos dar una respuesta, nos está dando la oportunidad, sigue confiando en nosotros y por eso protesta. Si no, se iría y no querría saber más nada, ¿de acuerdo? Póngase en lugar del cliente, y lo hemos dicho antes, la empatía. Bueno, la empatía es que nos ayuda tanto en esta vida, pero fundamentalmente cuando nosotros tratamos con clientes, la empatía es fundamental. Ya sé que muchas veces pensamos que todos son malos y que vienen a aprovecharse de nosotros, pero realmente los estudios nos dicen que tan solo el 1% de los clientes son los que realmente intentan aprovecharse. Entonces no tratemos al 99% restante como sinvergüenza, cuando sabemos que solo hay un 1% de sinvergüenza. ¿De acuerdo? ¿Cómo saber lo que quieren los clientes? Escuchándolos, lo hemos dicho antes, escucha activa, preguntas abiertas, que nos cuenten, que nos digan, que nos cuenten, que nos digan, que nos expliquen, etcétera, etcétera. Recordar que las quejas son la forma probablemente más eficiente y además más barata de conseguir la información que nos permita comprender cuáles son las expectativas reales con las que llegan los clientes, con las que llegan nuestros clientes a nuestro establecimiento, a disfrutar de nuestro producto, a disfrutar de nuestro servicio, de lo que sea, ¿vale? Nosotros tenemos que ser conscientes, además, que el valor de un cliente va aumentando a lo largo de la vida del cliente. ¿Qué significa que el cliente se muera? No, significa a lo largo de la vida del cliente, porque para nosotros un cliente es más mayor no porque tenga más edad, sino porque lleva más años siendo nuestro cliente, ¿de acuerdo? Entonces, los beneficios van aumentando, desde los beneficios en general aumentan desde el 25% de media, que puede ser la primera vez que a nosotros se nos acerca ese cliente, hasta el 95%, que puede ser, lo diré, al final de la vida como cliente. Y me diréis, ¿cómo, María José? Pues muy fácil, porque el cliente satisfecho nos trae otros clientes, con lo cual por eso se convierte en un cliente más rentable. Las estadísticas nos dicen que hay que tener en cuenta que los clientes que no se quejan serían aproximadamente los que se quejan multiplicados por 27. O sea, que son los pasivos, que son los que no se quejan, los que se van, los que luego se dedican a molestar y los que luego se dedican a complicarme la existencia. Así que por eso es tan importante facilitar el que puedan llegar a nosotros. Es peligroso establecer políticas de reducción de quejas de los clientes, es decir, hay empresas que si ahí se ponen menos hojas de reclamación, si se ponen menos quejas o hay menos quejas independientemente del formato por el que llegue ese beneficio a la empresa, y eso no necesariamente es bueno, porque puede significar que de alguna manera no estamos facilitando que se quejen a nosotros y que en vez de tener que multiplicar por 27 tengamos que multiplicar por 40, porque hacemos que se vayan sin quejarse, porque no queremos afrontar el problema en el momento y nos pensamos que si conseguimos que se vayan sin quejarse, el problema nos lo hemos quitado de encima, y nada más lejos de la realidad. Hay que fomentar, por tanto, y facilitar las quejas
ya sea de forma personal, ya sea como sea, ¿vale? Y además el tiempo de respuesta de las quejas tiene que ser el menor posible. De hecho, siempre se habla que las quejas a través de redes sociales y a través de los distintos portales se deben de responder como máximo en el día. La mayoría de las empresas tienen una política que oscila entre las 2 y 4 horas después de haberse producido. Cuanto antes se respondan, mejor, porque no se enconan y porque damos la posibilidad todavía de, si se puede, resolverse. Es importante, si es posible, aquí decimos perseguir a los que se fueron y averiguar por qué. Esto es algo que se hace sobre todo con los estudios. Cuando tenemos clientes que dejan de ser clientes, es muy importante saber por qué dejaron de ser nuestros clientes, saber qué es lo que ha pasado, saber qué es lo que hemos hecho mal, saber en qué hemos fallado, saber por qué no hemos satisfecho su expectativa. Es decir, información. Tenemos la máxima información de los que no se quejan en el momento y se van. ¿Por qué? Porque al final, como decíamos, esto es lo que nos va a permitir poder conocer mejor a nuestra clientela y poder ir perfilando cada vez más y mejor nuestro producto o nuestro servicio. En cuanto a los rumores y las quejas verbales, las personas tienden a creer más en la recomendación de un amigo que en que en la frase de promoción, que en un anuncio. La mala prensa viene por lo que cuentan mal de nosotros, o sea, lo que nos cuentan mal los amigos. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que el concepto de amigo es un concepto que se ha desvirtuado. Amigo ya no es la persona que conozco, que está a mi lado y tal. Ahora resulta que tengo 5.000 amigos en Facebook, tengo 200.000 amigos en TikTok y tal y cual. ¿Esto por qué lo digo? Porque por eso tienen tanta importancia las reseñas, porque nos fiamos de lo que se dice de nosotros en redes, nos fiamos tanto como si fuese alguien que nos lo está diciendo directamente. Por eso es tan importante que se respondan todo tipo de reseñas, tanto positivas como negativas, que aparezcan de nosotros, ¿de acuerdo? Siempre hay que responder una queja con efectividad, para que de esta manera incluso muchas veces se convierta en una crítica positiva, es decir, algo que era malo se traslade a bueno. De hecho, si vosotros revisáis de cualquier tipo de empresa, sobre todo en las reseñas de Google, que es lo más habitual y en lo que está todo el mundo, porque luego en las del sector turístico pues tendríamos que irnos a los portales, tendríamos que irnos al Tripadvisor o nos tendríamos que ir donde fuera. Veis que muchas veces una queja empieza siendo algo malo y cuando se responde luego se cambia o se añade algo bueno. Muchas gracias por la respuesta, pues cierto, tenían razón, ahora sí lo hemos comprendido, tal y cual. Por eso, aquello de que hay una oportunidad no es porque yo lo diga, es porque realmente es así. Al final, tenemos que tener en cuenta que los clientes insatisfechos lo único que van a hacer es, los clientes insatisfechos lo que hacen es utilizar sus críticas para manifestar ese descontento, con lo cual, si nosotros queremos clientes satisfechos, lo que necesitamos precisamente es tener la información que nos permita y que nos facilite el poder darle la vuelta a la tortilla. El ciclo negativo de responder y resolver mal las quejas a lo que puede llevar es a generar problemas cada vez más gordos. Por ejemplo, ¿cuál sería ese ciclo negativo? Por ponerlo paso a paso y de forma esquemática. Los clientes que se van descontentos tenemos que entender que son, y ponemos entre comillas y en plan un poco sorna, embajadores de buena voluntad, porque son exactamente todo lo contrario. Es decir, los clientes que se van descontentos lo que van a hacer es hablar mal de nosotros. El hablar mal de nosotros hace que el mercado empiece a identificar la organización como un lugar en el que es inútil quejarse, porque aunque te quejes no hacen nada. ¿Cuántas veces hemos pensado, sí, da igual que ponga una reclamación, da igual porque no te hacen caso, porque no te responden, porque no te contestan? ¿Eso que lleva? A que los clientes dejen de quejarse. Si los clientes dejan de quejarse, no significa que estén satisfechos. Significa que nosotros no sabemos por qué están insatisfechos. Si no sabemos por qué están insatisfechos, no tenemos los elementos que nos permitan ir mejorando para incrementar el grado de satisfacción. Con lo cual, al final, esto
clientes insatisfechos traen más clientes insatisfechos, generan mal rollo y al final lo que llevamos es a una pérdida, a una pérdida considerable, dentro del, a una pérdida considerable, estaba viendo lo que nos quedaba por ir controlando en el tiempo, a una pérdida considerable dentro de nuestro mercado. Hay algo que además tenemos que tener en cuenta y es que las malas noticias corren más deprisa que las buenas. Un cliente hablará mal a 8, 10, 11 como he dicho antes, es lo normal. 1 de 5 lo hará además a 20 y además están las redes sociales. ¡Qué miedo! Porque además ya la mayoría de nosotros cuando vamos a utilizar un producto, un servicio, etcétera, lo primero que hacemos es ver cuáles son las reseñas y qué es lo que se dice de nosotros. Qué es lo que se dice de nosotros como hotel, qué es lo que se dice de nosotros como restaurante, qué es lo que se dice de nosotros como agencia de viajes, qué es lo que se dice de nosotros. Con lo cual todo este tipo de cosas hay que cuidarlas mucho. Hay que decir que muchas veces la conducta reivindicativa en el círculo interno es incluso más agresiva que en el externo. ¿Qué significa en el círculo interno? En aquellos clientes que han sido clientes y que mejor nos conocen. Es más agresiva porque se sienten con la potestad de poder hacerlo porque nos conocen más, porque han sido clientes nuestros durante más tiempo y porque el grado con el que le hemos defraudado es mayor. ¿Qué es lo que pasa además con este tipo de historias? Que se empiezan a recontar la historia. Con lo cual, una cosa que era una cosa intrascendente, cuando se va recontando de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, lo convertimos en que prácticamente sacó una pistola y lo mató. ¿Vale? Esto es muy, muy importante y además, como decíamos, es decir, nos quejamos más en el externo y alabamos menos en el interno. Lo hemos dicho antes, el cliente satisfecho se manifiesta muy pocas veces. Pero también es importante que tengamos información del cliente satisfecho y por eso aquello de la importancia de tener un sistema que nos permita recoger la información, porque los clientes satisfechos, es decir, también necesitamos saber qué es lo que hacemos bien para potenciarlo y sobre todo para potenciarlo en nuestra comunicación. Lo hemos dicho antes, nos ayuda mucho ser conscientes de que los clientes que se quejan están entre los más leales. Por eso es importante intentar que las quejas realmente nos lleguen a nosotros, ser conscientes de que si resolvemos de forma satisfactoria una queja, estamos fidelizando al cliente y lo estamos convirtiendo en un aliado que a lo mejor se pueda convertir en nuestro mejor agente de ventas. Un cliente satisfecho le contará a 5 que hemos resuelto bien la queja, con lo cual ya vamos mejor que el 1 a 3, ¿no? El 1 a 5. Las quejas suponen siempre, es decir, nosotros tenemos que entender las quejas como con el principio de reciprocidad, es decir, tú te quejas, me estás dando información, me estás dando la posibilidad de mejorar y yo en contrapartida lo que te estoy haciendo es darte, lo que estoy haciendo es darte una resolución satisfactoria a lo que me ha planteado. Y esto tiene algo positivo porque en general a los humanos nos gustan devolver los favores. Con lo cual, si resolvemos positivamente una queja, recordemos que ese cliente estará agradecido con nosotros. Por eso fue lo que decíamos que se puede convertir en nuestro máximo, se puede convertir en nuestro máximo vendedor, por decirlo de alguna manera. ¿Qué dicen, hacen y desean los clientes insatisfechos? Bueno, pues tenemos que decir que hay 3 niveles de protesta, en el que es simplemente contárnoslo, el que se queja a otras personas y para dejar de ser cliente, y aquellos que formulan la queja a un tercero. Esos son los peores. A nosotros los que más nos interesan son los que se quejan ante nosotros. La clasificación de los clientes están los habladores, los pasivos y los coléricos, que lo habíamos dicho al principio. Los habladores son los más deseables porque son los que no lo cuentan. Los pasivos son los peores porque son los que no dicen nada y al final son los que no nos permiten mejorar, pero además son los que nos pueden estar
molestando más por detrás. Y luego están los coléricos, que el más es el que habla muy mal de nosotros a muchas personas, pero además los activistas. ¿Qué son los activistas? Son aquellos que en potencia son los más peligrosos, porque lo que hacen es es decir, no solo le hablo a la gente mal, sino que hago campaña en contra tuya. Eso sería un activista. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues evitar que los clientes se vuelvan activistas, y esto se evita si en el momento, si en el primer momento somos capaces de dar una respuesta a esa queja. Todos de alguna manera nos volvemos activistas con el tiempo, por eso la importancia de dar la respuesta en la forma adecuada y en el tiempo adecuado, siempre ponerse en lugar del cliente. Ser consciente de qué es lo que queremos cuando protestamos, porque es una forma de atenderlo y de darle respuesta, y recordar que lo que nos fue negado muchas veces lo convertimos en excusa para incrementar y para hacer todavía la pelota más gorda. ¿Qué dicen, hacen y desean los clientes insatisfechos? Pues, ¿qué queremos cuando protestamos? Que queremos un descuento, una excusa, un regalo, un tal, un cual, un cual. Pues la mayoría de las veces lo que quiere es que se le solucione su problema. Entonces, que seamos conscientes de eso. Los clientes que no se quejan normalmente lo hacen, según los datos, pues porque no quieren armar jaleo, porque consideran que no merece la pena, porque piensan que nadie les va a escuchar, porque al final dicen, bueno, no está tan mal, aunque no voy a volver otra vez. Porque piensan que si protestan se les va a volver en contra, porque lo van a tratar mal, porque van a pensar que va a aprovecharse, porque hay quien piensa que le va a costar más el protestar que el no protestar, aquello de más vale collar que el perro, porque a lo mejor tendría que haber implicado a otras personas, porque no sabía a quién fijarse, porque había tenido que esperar mucho, porque necesitaba los documentos originales que no los tenía en ese momento. Muchas veces perdemos y hacemos que la gente no proteste porque lo agobiamos y lo mareamos con todo el tema burocrático, y algunas veces, bueno, pues porque puede haber alguna persona afectada y le pueda preocupar su futuro. Existe una relación muy estrecha entre los clientes que se quejan y la mejora continua. Por eso es importante tener claro la consideración de las quejas desde el punto de vista del cliente. Esto es un poco reiterativo, ¿no? Un servicio de atención al cliente efectivo puede llegar a forjar unos vínculos muy estrechos con el cliente, y lo podemos convertir, como hemos dicho antes, en nuestro mejor prescriptor. Y al final un servicio de calidad se tiene que convertir en un servicio, o sea, dentro del servicio de calidad las quejas son fundamentales en esa gestión de la calidad total. Esa fórmula de entender la queja como un regalo, podemos decir que tiene 8 pasos. El primero, decir gracias, lo hemos dicho antes. El segundo, explicar por qué se aprecia, decir muchas gracias. Para nosotros su queja es importante porque nos está dando la oportunidad de ser mejores. Eso es explicar por qué se aprecia la queja. Disculparse por el error. Perdón por el malentendido que se ha ocasionado. Vamos a intentar solucionarlo de la mejor manera posible, vamos a analizarlo. Me podría decir, y aquí estamos en solicitar la información necesaria, como hemos dicho antes, con preguntas abiertas, comprobar, corregir el error en la medida de lo posible, comprobar el grado de satisfacción, y a través de recoger la información, como decíamos antes, pues evitar, por un lado, evitar que se produzca otra vez esa situación, y si no lo podemos evitar, pues por lo menos saber cuál es la respuesta que hemos dado para poder volver a dar esa respuesta. ¿Qué daño? Asumir las críticas personales, lo hemos dicho antes, a nadie le gusta el tema de las críticas personales, así que debemos de ser conscientes que se puede crecer a partir de las críticas, que las críticas no las debemos de tener como personales, que hay que distinguir entre las críticas constructivas y los ataques intencionados, y de los ataques intencionados sencillamente hemos de ignorarlo y punto. Y la fórmula del regalo la fórmula del regalo la podemos aplicar tanto cuando son de la queja como regalo, disculpa, lo podemos aplicar tanto cuando es una queja personal como cuando es una queja hacia una persona, como cuando es una queja hacia la organización, la institución, el producto, el servicio, lo que sea. Bien. Bueno, he intentado meter un poco el turbo ahí al final para no pasarme mucho con el tiempo, aunque ahora, por supuesto, tenemos
pequeño tiempo de preguntas, si queréis, o 10 minutillos, por mí no hay ningún problema. Y ya a modo de conclusión, conclusión, decir que un cliente difícil aporta atención a nuestro trabajo, pero es una atención positiva, que un cliente para nosotros es un reto entendido como que es una oportunidad para mejorar, que ese cliente difícil exige un producto o servicio que se ajuste a su expectativa en base a su experiencia y conocimiento y a lo que nosotros hayamos trasladado y a las expectativas que hayamos sido capaces de generar, que existen 3 perfiles de cliente, el agresivo, el exigente y el pasivo, lo hemos explicado antes, hemos dicho que en el fondo para nosotros el mejor es el exigente y lo que no queremos son clientes pasivos porque no nos dan oportunidades de crecer. Que en una situación difícil que puede implicar un ataque y una defensa, pero no debemos de caer nunca en entenderlo como una guerra, que una mala gestión de un cliente puede provocar situaciones muy graves, por lo cual esto hay que tomárselo muy, muy en serio y siempre como fuente de mejora, que con la comunicación no verbal estamos transmitiendo información sobre nuestro estado de ánimo y esto es un tema con el que, o sea, que debemos de ser conscientes y por eso hay que trabajarlo. Evitar el conflicto siempre aplicando la escucha activa. Ya hemos dicho que tenemos 2 orejas, tenemos una boca, con lo cual significa que desde la propia naturaleza nos está dando pistas. Una queja es un regalo, con lo cual hay que tratarla como tal. Y es muy, muy importante que tengamos activado y tengamos en funcionamiento un sistema de gestión de quejas que haga que el cliente venga a quejarse y no que salga huyendo para dejar de ser nuestro cliente. Y con esto ya sí que termino. Voy a cerrar la presentación y si hay alguien